Vamos a conversar con el profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, Amalio, bienvenido. Hay una carpeta de alternativas y posibilidades para hablar contigo. Vamos a hablar primero de la Universidad Central porque de verdad hay una serie de temas que tienen que ver con la situación presupuestaria, la situación del tabulador salarial que toca a todos. Sí. No solamente a los profesores, sino también a los empleados y obreros de la UCB. Bueno, y un tema que ha sido recurrente, que ha sido reseñado por algunos medios de comunicación social, como es el tema de la inseguridad, ¿no? Así que te reitero, pues, la bienvenida y entremos en detalles. Sí, muchas gracias, Carlos, para ti y para toda la audiencia. Sí, el último tema que ha afectado profundamente a la Universidad Central de Venezuela y a todas las universidades del país ha sido el denominado tabulador salarial, que ha tenido efectos muy corrosivos, muy destructivos sobre las condiciones de trabajo, no solamente de los profesores, sino también de los empleados y de los obreros. En este sentido, incluso algunas organizaciones sindicales que tienen simpatía con el gobierno han sido bastante cuestionadoras de esta decisión del gobierno, porque simplemente disminuye mucho las condiciones de trabajo, no solamente el sueldo, sino las condiciones de trabajo, impide que hayan los ascensos normales, no hay un reconocimiento al mérito. Y por eso es que conseguimos que sindicatos que anteriormente tenían una actitud comprensiva o concorde con el gobierno, de concordancia con el gobierno, ahora son muy radicales frente a lo que denominan ellos la liquidación de las prestaciones sociales. Inclusive hay bonos que antes y hay reivindicaciones que antes teníamos los profesores, los obreros y los empleados y ahora no las tenemos. Simplemente el gobierno no solamente afectó el sueldo, sino que disminuyó parte de las reivindicaciones. Y eso habría que agregarle algo que también es muy grave, que son los sistemas de asistencia de salud, tanto de los empleados, de los obreros como de los profesores. Es decir, se mantiene a duras penas, gracias al esfuerzo que hace la propia universidad, la atención médica social de los profesores. Y en el caso de los obreros es mucho peor y de los empleados. Es decir, que las condiciones de trabajo de toda la comunidad universitaria, no importa que sea la UCB, si es bolivariana o si es de algún régimen distinto al nuestro, todas están afectadas. Es decir, hay una política antiuniversitaria como nunca en Venezuela la habíamos visto. Y eso repercute en todos esos fenómenos que estamos viendo del éxodo, no solamente de profesores y de estudiantes, sino también de empleados y de obreros. Obreros que no tienen a lo mejor mucha calificación, sin embargo, optan por irse a Ecuador, por irse a Perú. Ayer un dirigente sindical que se entrevistó conmigo, cuyo nombre me reservo, me decía, mis hijos, profesor, y él es militante del gobierno, están en el exterior, porque esta política está destruyendo mi patrimonio familiar y me está destruyendo a mí mismo. Es decir, que realmente es una política que no se entiende porque no beneficia a nadie y perjudica a todos. Ahora, mucha gente se pregunta, bueno, la Universidad Autónoma resiste, pero ¿por cuánto tiempo más? Sí, esa es una buena pregunta. Nosotros hemos hecho el esfuerzo y en eso coincidimos la rectora, la rectora Cecilia García Rocha, los dos vicerrectores Bianco y Bernardo Méndez y los decanos en mantener la universidad abierta, no a cualquier precio, sino mantenerla con la mayor calidad posible, porque creemos que sería muy negativo para el país que se cierre una universidad. Por parte nuestra hay un esfuerzo, y lo hemos dicho en otra ocasión, allí hay toda una actitud muy encomiable de los profesores, que a pesar de toda esta situación, algunos profesores no tienen cómo trasladarse, algunos inclusive han tenido que reestructurar sus horarios de clase para poder cumplir. A pesar de ello, nosotros seguimos trabajando, seguimos produciendo investigaciones, seguimos contribuyendo con el país, pero la pregunta que tú haces es muy pertinente. Bueno, ¿y hasta cuándo podemos nosotros resistir eso? O sea, tampoco es que somos estoicos, que nada nos afecta, pero en ese sentido llevamos a la responsabilidad del gobierno para que no cierre las universidades. Ahora, se habla mucho, bueno, de la ausencia, del éxodo, en fin. ¿Y cómo hacen las universidades para mantener la calidad? Sí, bueno, esa es una pregunta que no es fácil de responder. Ahí hay muchas cosas. En primer lugar, las universidades ¿Sigue reconociéndose la UCB y otras universidades nacionales e internacionalmente sí, cómo no, como academias de alta, digamos, de relieve o alta factura? Pero ¿cómo hacen frente al deterioro? Sí, ciertamente suena como paradójico. Claro, no solamente por las estadísticas que se dan, sino que incluso yo como secretario tengo que constantemente tener vínculos con el exterior para firmar junto con la rectora algunas de las certificaciones, y siempre se las piden, en este caso a la UCB. Cuando hay alguna duda, le preguntan a la UCB, sobre todo cuando se refieren a universidades no autónomas, es decir, ¿cuál es nuestra opinión acerca de determinados títulos? Es decir, que la UCB sigue siendo una excelente referencia para el exterior y nuestros
profesionales siguen trabajando con mucha calidad en el exterior y seguimos produciendo investigaciones. Ahí ocurren muchas cosas. En primer lugar, que hay una acumulación de conocimientos que no se pierden, hay sobre todo un esfuerzo que se ha hecho, hay algunos recursos que se cuentan todavía con ellos, hay algunas actitudes, algunas iniciativas que hemos tomado con respecto a los egresados nuestros que están en el exterior, hay algunos organismos privados, los pocos que quedan, que colaboran con la universidad, pero claro, eso no es al infinito, no debería ser así. Debería haber una política del gobierno para financiar a quienes pueden ayudarle a resolver los problemas del país, pero obviamente este gobierno no tiene esa concepción, es un gobierno anti-inteligencia, es un gobierno que está contra la academia, y bueno, y frente a eso tenemos que simplemente seguir trabajando como lo estamos haciendo y ojalá podamos resistir como lo hemos hecho hasta ahora. Te mencionaba en la introducción, Amalio, el tema de la inseguridad. En los últimas semanas, diría mejor, han aparecido una serie de reseñas informativas sobre la situación interna de la seguridad de la Universidad Central de Venezuela. Sí, claro. Nosotros tenemos asaltos, estudiantes, en fin, la seguridad nada más funciona creo que en las mañanas y en las tardes y parte de la noche, pero ya a determinada hora la gente tiene que ausentarse porque hay el riesgo. Entran a la UCD como Pedro por su casa, como dicen. Sí, es decir, la ciudad de Caracas, igual que casi todas las ciudades del país, es muy vulnerable. Sí. Y el campus de la UCB es muy grande y es muy difícil de controlar totalmente. Ahí requeriríamos... una universidad de puertas abiertas, ¿no? Claro, además que nos obligaron a... ¿Recuerdas tú en aquella ocasión que nos obligó en aquel momento la procuradora a no colocar las puertas, porque decía que le cerrábamos las puertas al pueblo? Bueno, se lo queríamos cerrar a Lampa y a la delincuencia, pero bien, no nos respondieron positivamente, pero a pesar de eso, nosotros hemos intentado hacer algunos acuerdos con el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia para ver cómo podemos concertar esfuerzos en función de ello. Algunas cosas se han hecho, otras no, pero seguimos siendo muy vulnerables, hay que admitirlo, muy vulnerables porque nuestros recursos para tratar de preservar la universidad no son suficientes y requerimos que el Estado apoye y además que haya una situación en el país que mejore, que impida que la delincuencia tenga esa fuerza que tiene, ese nivel de corrupción que tiene no solamente sobre la universidad, sino sobre todo el país. En estos días, como tú lo sabes, a un soldado activo, a un oficial activo fue asaltado, pues un general activo que está custodiado, que está armado, y en fin, que no podrá ocurrir con ciudadanos como nosotros, civiles, y en este caso con una universidad que está abierta y que tiene un campus muy inmenso y que es muy vulnerable. Al retorno, vamos a hacer una pausa, Mario. Me vino al momento el recuerdo de lo que ha ocurrido recientemente, la situación del hospital universitario, el rechazo de las autoridades o directivos del hospital universitario de recibir medicinas de una ONG internacional como Médicos Sin Fronteras. Un comentario tuyo y luego podemos entrar en algunos otros temas que son importantes. Hacemos una pausa enseguida con el profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Continuamos con el profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Te dejaba un planteamiento allí porque se convirtió en algo en redes sociales viral y emblemático para el país. Es un tema de la cotidianidad. Esto que ocurrió con el hospital universitario, Amalio. Sí. Ayer no lo voy a nombrar al doctor por mantenerle a él su seguridad y su estabilidad. Un doctor de la Cátedra de Seguridad de Cirugía 2 del Hospital Vargas fue a hablar conmigo y de las cosas que me planteó con mucho dolor, con mucha tristeza, porque es un médico que tiene un gran sentido social, me dijo: profesor, ¿cómo es posible que después que hayamos hecho un esfuerzo para que Médicos Sin Fronteras nos ayude con cosas que son esenciales, con las cuales pudiéramos salvar muchas vidas, el gobierno se haya opuesto a eso? Y cuando fuimos a hablar con colegas nuestros, colegas suyos, pero que simplemente tienen una militancia en el gobierno, y eso parece que les cierra todo entendimiento, nos dijeron que no iban a permitir que Médicos Sin Fronteras pudiera ayudar a Venezuela. Eso realmente no se entiende. Eso es, en el fondo, condenar a la muerte a muchos pacientes que con esos medicamentos pudieran tratar de paliar, de aliviar sus males y curarse. Entonces, el gobierno no solamente no actúa para tratar de ayudar a quien está enfermo, para dotar a los hospitales, para dotar a todos los equipos que tienen que ver con el acto médico, sino que impide la ayuda internacional. En este caso, Médicos Sin Fronteras realmente es absurdo. Eso no tiene explicación alguna, salvo que alguien quiera que el país, que los enfermos no se curen, que los enfermos mueran, o en todo caso no admitir que tienen una crisis humanitaria. Ahora, ese directorio está integrado al del hospital universitario por egresados de la Universidad Central, ¿no? Sí, habría que buscar... Bueno, me imagino. No, sin duda alguna.
habría que buscar una explicación, no sé si de carácter psiquiátrico, o ver cómo, y tú lo sabes también, como lo puedo saber yo por la experiencia del comunicador, es decir, por nuestros contactos, que o hay una alienación ideológica terrible que te impide ver la realidad, o hay una irresponsabilidad, porque ¿cómo es posible que alguien que esté formado en la UCB, que esté formado como médico, que todos los médicos tienen, obviamente, una identificación con lo que es el problema de las enfermedades, con los pacientes, en fin, tiene una responsabilidad muy importante todos los médicos que nosotros conocemos. Sin embargo, que estos médicos se presten a cumplir con una política que simplemente quiere preservar artificialmente al gobierno de alguna crítica internacional. Eso lo ha hecho todos los gobiernos del mundo. Hasta los Estados Unidos reciben ayuda cuando tienen crisis de huracanes o todos esos fenómenos naturales que les ocurre sin ningún problema. Pero como este gobierno le teme a la situación que vive, porque todo el mundo sabe lo que está ocurriendo en Venezuela, teme evidenciarlo con más fuerza cuando pudiera admitir que Médicos Sin Fronteras ayuda a Venezuela y así otras instituciones del mundo. El gobierno se resiste y como obviamente para que puedan venir tienen que tener el permiso oficial, obviamente no disponemos de eso. Eso realmente es gravísimo, eso que pasó, y este doctor ayer me lo decía con mucho dolor porque él es de las personas más activas que trabajó para que eso se pudiera dar. Bueno, vamos a hablar bueno, estamos hablando del país, pero mucho más, ¿no, Amalio? Finaliza, nos aproximamos al fin de este año 2018, de nuevo comentarios, rumores, posibilidades, diálogo, no al diálogo, la situación internacional, pronunciamientos reiterados sobre la crisis política, económica, social y dentro de lo social, la crisis migratoria y la crisis humanitaria. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Cuál es tu percepción? Sí, mira, hay un fenómeno aquí que siempre concluimos en lo mismo. Sí. Si aquí no hay un cambio político importante, esta situación se va a agravar mucho más. Y no hay que confiar que un gobierno cae porque tenga una crisis, no. Hay gobiernos que se mantienen al infinito a expensas de sus ciudadanos, no importa que acaben con el país y se mantienen. Entonces creo que para ello hay que tener una actitud mucho más racional. Creo que hay unos esfuerzos importantes para que darse ese plan de mutua destrucción de la oposición, de los sectores de oposición. Pareciera que hay un esfuerzo para reagruparse, pareciera que hay un esfuerzo por vencer vanidades y entender que un país como el que hemos descrito, tú lo has descrito muy bien cuando has hecho las preguntas, un país que se está destruyendo, bueno, obliga a los ciudadanos preocupados por él, a los sectores democráticos a buscar alternativas, porque el problema es, la solución es política, pero para que la solución sea política no basta la opinión internacional, que es muy importante, sino que como lo han dicho ellos, si en Venezuela la gente no se organiza, si la gente no se entiende, si la gente no es más racional políticamente, muy poco puede hacer la comunidad internacional o lo que hace se puede anular. Yo creo que por allí va el asunto. Si no hay un cambio político, no salimos de este problema. Ahora, ¿tú crees que esa vanguardia política de la oposición está derrotada? No, yo creo que y que avanzamos a tener una sociedad resignada y pasiva. Sí, no. Así como no hay futuros luminosos, porque no los hay seguro, tampoco hay decadencias permanentes. Yo creo que el país ha estado en situaciones peores y yo creo que de verdad la dirección política pareciera estar reflexionando con mucho detenimiento, obligada por las circunstancias y obligada por los ciudadanos. Los políticos que tenemos son eso, no hay que inventar otro, están allí. Es mentira que se vayan todos, no. Pero fíjate la muestra que dieron la semana pasada en la Asamblea Nacional, una discusión sobre este señor Rodríguez Zapatero, que la propia diputada Delsa Solórzano decía, bueno, que aquello casi que daba pena, ¿no? Divididos por un asunto de una propuesta de un sector político versus otro sector político. O sea, es tan trascendente el señor Rodríguez Zapatero para dividir a la oposición y que se tomaran esas posturas. Y mucho menos Rodríguez Zapatero. Creo que Rodríguez Zapatero debería unir a la gente contra él y no producir divisiones. Eso realmente fue lamentable. Eso es lamentable. Aspiramos que haya sido una coyuntura circunstancial y que eso no impida que pueda haber una reflexión mucho mayor. Yo creo que hay por allí muchas comunicaciones hacia alguna gente que es muy vanidosa, que es muy sectaria, para que se converjan con relación al país. El país está demandando que los sectores de oposición, individualidades, personalidades, se pongan de acuerdo porque el país se está destruyendo, simplemente se está destruyendo. Y al destruirse se destruyen hasta las propias vanidades de aquellos que no quieren unirse y que no quieren trabajar y no quieren ser racional políticamente. La salvación es una solución política y como tal tiene que obligar a una reflexión, a una serenidad y a entender que la política es pasión, pero es racionalidad también. Bueno, Amalio, te agradezco mucho que hayas compartido con nuestros televidentes en la mañana de hoy. Renovaba la invitación para una próxima oportunidad. Hacemos una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en el segmento de lo actual.